Bueno, entonces inauguramos este espacio, Pepe, sería las entrevistas virtuales, que es como una alternativa a nuestro programa de radio de Noticias del Día. Así que, si te parece, arrancamos. Bueno, te presento formalmente. Como Vos sos que Pepe Rusconi, que sos parte de la Asamblea de Inundados del Barrio Norte. vecinal Barrio Norte. Vecinal, perdón. Vecinal Barrio. Obviamente, Pepe, que todos los 2 de abril, hoy se cumplen 8 años de las trágicas inundaciones en La Plata. Pero por más que parezca una obviedad, si te parece contar en pocas palabras qué pasó el 2 de abril de 2013 y por qué vos sos sobreviviente de esa tragedia. Sí, cómo no. Sí, el 2 de abril de 2013, un día que yo recuerdo por la tarde, un día como hoy, 2 de abril, ¿no es cierto? Fiesta de Malvinas, fin de semana largo. Por la tarde yo estaba viendo televisión y lamentándome de los vecinos del barrio de Saavedra, en Capital, que habían tenido una inundación muy importante, ¿no? Y a los pocos minutos comienza una llovizna que cada vez se hace más fuerte, que hace que salga corriendo a entrar el auto al garage para que, por si se inundaba, cuando abro la puerta del auto empieza a entrar agua porque subía de una forma increíble, y lo entré al garage lamentándome que se había mojado la alfombra, ¿no? Aclaro que el auto el seguro tuvo que pagar destrucción total, porque después en el garage le entraba agua por las ventanillas. Perdón, Pepe, ¿qué Eh, domicilio estás hablando? ¿Dónde vivís vos? yo vivo en la calle 9, entre 33 y 34 de La Plata, que es el casco urbano. Bien. Nosotros veníamos ya con antecedentes. ¿Por qué? Porque nuestra asamblea se forma a partir de la inundación que hubo el 27 de enero de 2002, Mm. donde fue una inundación importante, ingresó a mi casa, ingresó agua en toda la casa, y ahí se conformó la asamblea y empezamos a pelear por soluciones. En ese momento logramos, época del intendente Alac, Mm. un derivador acá en el barrio, que mejoró mucho en el sentido de que con cualquier nube negra los vecinos salíamos a poner compuertas que servían más que para parar el agua, para parar el oleaje de los vehículos que circulaban, que a veces el agua estaba al borde, pero pasaba un vehículo y esa ola ingresaba a la casa. Bueno, después de esa obra, que fue una lucha muy larga, que la obra comenzó a mediados de 2002 y terminó creo que en enero de 2003, mejoró el panorama del barrio, empezaron a desaparecer de a poquito las compuertas, y después el 28 de febrero de 2008 sufrimos otra inundación, que fue más fuerte en el norte del Partido de La Plata, pero Mm. nosotros también nos inundamos. Así que veníamos con antecedentes, veníamos tomando conocimiento de la problemática, escuchando a gente especializada, nos fuimos formando nosotros, y ahí quedamos medio solos porque, bueno, las otras asambleas que se habían formado fueron desapareciendo, nosotros quedamos. Y así fuimos llegando a 2013, donde nosotros habíamos estado en ese momento con el intendente Bruera, Mm. este, cuando al poquito tiempo que él inicia su gestión, y donde le advertimos que eh, había que tomar medidas porque podía venir alguna inundación peor, y había un trabajo que había hecho la Facultad de Ingeniería, que lo había mandado el intendente Alac y Mm. que se terminó ya cuando empezaba Bruera. Inclusive un vecino le dijo, ojo, que en la próxima podemos lamentar muertos. Parecía una exageración, era algo que nosotros veíamos como una posibilidad, pero tampoco estábamos convencidos que iba a ser así, porque Mm. en realidad no sabíamos exactamente qué podía pasar. Así que la inundación del 2 de abril de 2013, si bien no fue una sorpresa, nunca pensamos que iba a ser de esa magnitud. Perdón, Así Pepe, que, em, sí, a partir de este estudio que nombrás de la facultad y el conocimiento que ustedes ya tenían, eh, habían llegado a hacer una especie, perdón, de proyecto de posibles obras y esto le presentaron a Bruera. no,
Nosotros nunca hicimos proyecto porque siempre dijimos que los proyectos deberían hacerse en los lugares que corresponden, Sí, en las obviamente, sí. instituciones. Sí. Siempre dijimos que la universidad era un lugar que debía estar presente, porque a veces pasa que uno presenta proyectos y si son más o menos viables para las autoridades, a veces lo hacen y después la culpa es del vecino. Entonces nosotros dijimos, la obligación es de usted. Sí. Nosotros sí sabemos que hace falta obras hidráulicas. Nosotros decíamos que había que hacer un plan, en ese momento lo llamábamos plan maestro integral para toda la ciudad, porque habíamos tenido una solución parcial para el barrio, pero sabíamos que no era la solución. Y así lo comprobamos el 28 de febrero de 2008 y Mm. bueno, ni hablar del 2 de abril de 2013, ¿no? Así que bueno, llegamos al 2 de abril con nuestros reclamos, que venían, digamos, de acuerdo al momento, el vecino se va olvidando de lo que Mm. pasó, una tormenta fuerte trae de nuevo el recuerdo y aparecen de nuevo los reclamos, más vecinos que estén reclamando, pero esa fue la situación con la que llegamos al 2 de abril de En el 2013. barrio, Pepe, ahí en Barrio Norte, fue una zona, una de las tantas zonas castigadas de la ciudad, otra fue Parque Saavedra, el barrio, también la parte de Mondongo, Tolosa muy castigada también. En- puntualmente en el barrio el agua fue de esos lugares donde el agua lleva casi 2 metros de altura. No exactamente acá en Barrio Norte, en mi casa llegó a 1 metro, Mm. un poco más para Tolosa, hubo lugares que llegó a 2 metros. Nosotros, para tener una idea, estamos dentro, aunque parezca mentira, Mm. ¿no? Estamos dentro de la cuenca del arroyo Regimiento. El arroyo Regimiento que nace allá atrás del cementerio, que sigue a lo largo de Diagonal 74, viene para esta zona, venía para esta zona y se juntaba con el arroyo Pérez en Tolosa para ir juntos hasta el arroyo El Gato. Todo eso fue desviado en algún momento y se hicieron tuberías, Sí. se hicieron derivadores. La ciudad siguió creciendo, el cambio climático se fue acentuando y estas cañerías fueron siempre las mismas, Ujú. no se actualizó. Ese estudio que yo hacía referencia hablaba de dos problemas. El primero, que toda la red fluvial de la ciudad estaba trazada, decía en ese momento, 2008, unos 40 años. Pero decían que así se avanzara Sí. rápidamente y se actualizara, no alcanzaba porque la ciudad estaba creciendo muy rápidamente. Entonces había que proyectarla para mucho más de lo que era en ese momento. Perdón, Y Pepe, bueno, no, creciendo sin planificación. Yo por los estudios que he leído, y en base a lo que vos decís, fueron muchos factores: cambio climático, crecimiento desproporcionado de la ciudad, una estructura totalmente obsoleta en cuanto a desagotes, cañerías, la no planificación urbana, no solo en el casco urbano, sino en la periferia, que incluso son problemas que subsisten hasta hoy. Y es muy impactante ver en esos estudios cómo La Plata está enclavada, si se quiere, en una especie de bañado, ¿no? Dicho muy groseramente, pero quiero decir, si uno ve los mapas hídricos, la ciudad de La Plata está como si fuese por encima de un lugar donde no debería haber una ciudad. No obstante, las obras se pueden hacer, pero esto puntualmente quiero hacer referencia al tema tema inmobiliario, porque lo que se le criticó a Abrera en su momento fue este crecimiento desproporcionado y sin control, sobre todo la parte edilicia en el casco urbano. ¿Eso se pudo tratar en su momento? ¿Cómo lo vieron ustedes? y nosotros, fue una de las críticas que hicimos. La descripción que vos hiciste está muy bien hecha. Estamos en una geomorfología muy particular, donde nunca habría que haber desviado los arroyos, al Mm. contrario, habría que haberlos ayudado a que lleven mejor su caudal, y en una ciudad que creció sin planificación. Es decir, nació alrededor del negocio inmobiliario y no pensando en la seguridad de la gente, en cómo debía funcionar la ciudad. Y sí, nosotros veníamos criticando, nosotros lo vimos en época de Alar que empezaba el negocio inmobiliario así desbordado y se incentivó en la época del intendente Bruera, ¿no? Donde era un descontrol. Nosotros una de las cuestiones que planteamos que debía revisarse el COU, o sea, el Código de Ordenamiento Urbano,
porque de esta manera era un caos y en cualquier lugar donde pues, se podía hacer un negocio inmobiliario se hacía una torre. Ujú. Y así fue que hubo barrios, yo hablé con gente, por ejemplo, me acuerdo un señor de ahí de Parque Castelli, Mm. que dice, bueno, señor, en ese momento, no sé, tendría 60 años, y yo nací en esa zona. Dice, yo jamás, en mi casa natal, donde vivo, dice, tuve 2 metros de agua. Mm. ¿Y por qué? Porque cambió el clima y cambió la ciudad, y entonces lugares que nunca se inundaban pasaron a ser lugares inundables. No se tomó ninguna precaución. Eh, Puntualmente, Pepe, tema obras, desde 2013 a hoy. Obviamente uno la ve, porque si pasa por la zona de Camino Belgrano, lo que es Carrefour, obviamente está el Arroyo del Gato intubado, pero faltan más. ¿Vos tenés conocimiento de que todavía faltan muchas obras importantes en la ciudad? Sí, sí, este punto que vos tocás es fundamental hablarlo y aclararlo porque es muy engañoso. Cuando se dio la inundación, en la época de Bruera, Scioli, empiezan a hacer obras, las obras las hace la provincia y obviamente el municipio tiene que estar ahí presente porque que administra la ciudad, ¿no? Se empezó a hacer de una forma caótica, sin ningún ordenamiento. Había que mostrar que había una reacción desde el Estado para solucionar el tema. Se empezaron a hacer obras, bueno, nosotros estábamos atrás de eso, mil problemas, cantidad para enumerar, y en la nueva gestión se continuó con esas obras. Nosotros hicimos cantidad de críticas, porque había muchos problemas que todavía subsisten. En principio de febrero de 2019, época año electoral, la gobernadora Vidal con el intendente Garro inauguran, digamos, la obra, la finalización de obras, diciendo ahora los platenses pueden dormir tranquilos. El 22 de febrero del mismo mes hubo una tormenta que por suerte a los 20 minutos terminó, donde acá en Barrio Norte, en mi casa, el agua ingresó en el garage, que es el nivel más bajo, y había empezado a ingresar en el living. Nosotros con los vecinos, conocedores de cómo funciona, dijimos más de 20 minutos y estamos inundados. Por suerte, a los 20 minutos terminó, lo cual probó que no podemos dormir tranquilos. ¿Y dónde está el problema? Porque uno dice, yo he hablado con mucha gente, me dice, pero no, escuchame, yo vi las obras, es una cosa tremenda lo que han hecho, y por eso digo que es engañoso. Lo que se ha hecho, recoge el agua, la hace fluir más rápido en la zona de parte de los Hornos, San Carlos, pero eso qué hace? Que el arroyo del Gato corra con mayor agua, con mayor caudal, con mayor presión, y se forma lo que se denomina, y es lo que hemos aprendido los vecinos, ¿no? Yo no soy de la disciplina de ingeniería, un tapón hidráulico. Nosotros en casco urbano no hemos tenido obras. Entonces, las salidas de agua, por ejemplo, acá en el barrio nuestro está el arroyo, que es un arroyo natural, entubado bajo la calle 11, que viene ahí de la zona de Plaza Moreno y va derecho por 11 al arroyo del Gato. eh, ya no daba abasto, en 2002 no dio abasto para llevar el agua. Si se encuentra con un arroyo del Gato que viene a presión, esa agua no ingresa mucho menos que antes. Entonces, están las obras complementarias que no se han hecho, están aprobadas y no se han hecho, dentro de ellos el derivador de la avenida 32, que nosotros machacamos con este tema. Es un conducto que toma el agua del arroyo de 11 a la altura de 11 y 32, sigue por 32, no va tipo Peine hasta el arroyo del Gato, sino que sigue por 32 y lo descarga en el Gato, allá por Ensenada, en los bañados, en el valle de inundación, que no hay ningún problema, el agua ingresa. Esa sería una gran solución para casco urbano, que hoy se encontraría en peores condiciones, y suena raro, muchos nos miran con desconfianza, en peores condiciones que en 2013, Ujú. por la otra obra que mejora en algún lugar, a nosotros nos perjudica. Entonces no estamos en contra de la otra obra, queremos que se haga la obra en esta zona para que el agua pueda derivar y no inundarnos. Hay un concepto, Pepe, que se usa en Capital, porque repasando las diferentes páginas de los asambleístas, ¿no? De La Plata, de los vecinos, obviamente, una vecina subió un video
de estos reservorios que se usan en Capital Federal, puntualmente en Parque Sarmiento. ¿Tienen conocimiento de esto? Yo entendí que son Sí. lugares utilizados para, en algún punto, alivianar un poco lo que es la presión del agua, ¿no? Cuando los sistemas construidos por el hombre no dan abasto. Claro. Los reservorios son como grandes piletas que reciben un caudal de agua, este, para luego ir desagotándose en forma más lenta cuando ya pasó la parte más dura de una tormenta, ¿no? Amortiguan, por llamarlo de alguna forma, por ejemplo, la naturaleza que nos da los bañados, nos da los humedales, que son esponjas que absorben, regulan. El hombre lo que puede hacer son reservorios. Pero hay que hacerlos en serio. Nosotros en 2002, el secretario, el director de hidráulica del municipio, que es el mismo que está ahora, no es que siguió, sino que se fue y ahora volvió, hizo un reservorio que se puede observar en la rambla de circulación entre 8 y 12. Es como un piretón. Nosotros en ese momento sacamos la cuenta de cuántos metros Ujú. cúbicos de agua podía contener, y realmente era una tontería. Era como para decir que daba una respuesta. Hoy es una hermosa cancha de fútbol para los chicos, porque al estar abajo la pelota no se va tanto a la 32, pero realmente no sirve, no, es como que decir voy a vaciar la bañadera, entonces saco un vaso de agua. La bañadera ni vemos que se mueve el nivel. Pero sí hay reservorios, como que están reclamando los vecinos de la Asamblea Parque Recreativo para los Hornos, que ellos le llaman parque inundable, porque han proyectado Ujú. allá en la zona atrás del cementerio un lugar que antiguamente era un bañado natural y después fue rellenado, que vuelva a ser, pero que lo hagan como un parque recreativo preparado para inundarse. Entonces, en momentos de inundación sirve de reservorio y en momentos que no, como lugar recreativo. Bueno, esas son las cosas que hay que hacer y no se hacen. Sí, de hecho, Pepe, en la zona de Sicardi, Villa Garibaldi en realidad, es en el fondo, en el sur de la ciudad, se está construyendo mucho, se loteó mucho porque estamos hablando de las zonas de lo que eran quintas hace muchos años, y de hecho ahí hay bañados y se ha construido ahí también, humedales, esto que decías vos, se ha rellenado, pero la gente se dio cuenta años después que con las primeras lluvias el agua avanza, digamos. Entonces, eso ya no hay vuelta atrás porque hay gente viviendo. Y me parece que tiene que ver con esto que hablábamos al principio de la no planificación. Digamos, ustedes saben por qué se estaría dando esto, si el intendente sabe algo al respecto, o están medio como que la necesidad de vivienda impera por el tema de la planificación, digamos. No, está muy bueno lo que decís. No, esto se sabe. O sea, el problema es que el negocio inmobiliario está por encima de todo, desgraciadamente. Entonces, es un gran negocio comprar un terreno donde hay bañados, o sea, terrenos despreciados, porque no sirven por ahí en algunos lugares para la agricultura, no sirven para la construcción, pero después los rellenan, edifican, o los venden como terrenos normales, o el mismo vecino desprevenido lo compra más barato y dice, total, después traigo unos camiones de tierra con el tiempo, y no se toma en cuenta, no hay una autoridad que esté diciendo, ojo, que esto es condenarse a una inundación. Es lo mismo que pasa con el arroyo Maldonado, que es Mm. el lugar olvidado, Villa Elvira, total, ahí hay más pobreza, entonces no se habla, el campo urbano se habla un poco más, pero el arroyo Maldonado termina en los humedales de Maldonado, Berizo. Y ese lugar es fundamental para absorber el agua de ese arroyo. Y ha habido intentos de urbanización en esos humedales, que es una locura, porque Villa Elvira queda tapada por el agua ante un evento como los que se han dado, ¿no? Ya pasó sin que se den eventos como el de 2013, ya pasó hace unos años atrás. Bueno, la Eh, última, Pepe, y no te quito más tiempo, sé que tenés un día muy ocupado, y tiene que ver con lo que pasó con las actuaciones del ex juez, que hoy está destituido obviamente, Luis Arias,
la causa que él llevó adelante y que derivó en un informe en el cual aparecen los nombres y apellidos de 89 víctimas. Un número que cuando salió a la luz, a mí en lo personal me dejó impactado, porque se hablaba, viste, uno como vecino, che, no, sí, mirá, mi vecino le pasó esto, mi familiar le pasó aquello, pero ver los nombres y apellidos de casi 90 personas, 90 platenses, fue muy impactante. Esto incluso fue rubricado por la justicia. Eh, bueno, ¿qué reflexión me puedes decir respecto a esto? Casi 90 platenses fallecidos. ¿En qué quedó la causa? ¿Cómo sigue esto? Sí, esto habla de muchas cosas. Primero, habla perdón, del desastre que fue esta inundación, esta tragedia evitable, como le decimos nosotros, se podría haber evitado. Nosotros decimos que son más de 89, por eso hablamos de 89 más, ponemos el signo más al lado, porque sabemos que hay más, la lista que leemos nosotros tiene más. Por ejemplo, tenemos caso de una embarazada que murió, entonces fueron 2 muertes. Mm. Tenemos casos de hospitales donde murieron en terapia intensiva porque el equipamiento que estaba en el sótano se inundó y dejó de funcionar. Entonces, ¿a qué lo atribuimos esto? No fue por inmersión, pero fue por la inundación. Entonces decimos que hay más. Eh, Desgraciadamente, todo esto, que fue un juicio donde varios particulares damnificados hicieron demanda, en realidad creo que hay eh, 2, 3, creo, 4 demandas, diferentes demandas que concluyeron en un juicio, donde se acusaban como principales responsables al ex gobernador Scioli y al ex intendente Bruera, y de ahí para abajo a sus funcionarios, terminó en un juicio que llamamos Mordaza, donde terminaron imputados solamente 2 personas. Mm. Los responsables del área de defensa civil provincial y municipal, de los cuales el provincial había fallecido, y el área municipal fue condenado en ese momento a creo que 10.000 pesos de multa y un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo cual es una burla a todos los fallecidos, a sus familiares, a nosotros, a los sobrevivientes y a cualquier platense y ciudadano en general. Desgraciadamente, eso es lo que ha pasado con uno de nuestros ejes de los reclamos, que era la justicia, ¿no es cierto? Pero nosotros seguimos reivindicando de que se debe, en algún momento, podamos lograr justicia, ¿no? Bueno, Pepe, te agradezco enormemente estos minutos. Bueno, recordá cómo son las actividades hoy, este 2 de abril. Bueno, cómo no. Nosotros convocamos a las 16 horas en Plaza Moreno. Esta vez no vamos a hacer como otros años actos artísticos ni nada que eso, porque queremos aprovechar el tiempo para, es decir, acortar los tiempos por el tema sanitario. Vamos a hacer una sentada frente al municipio y una radio abierta donde vamos a dar la posibilidad a todos aquellos que quieran hablar, personas, vecinos, organizaciones. Al finalizar eso, y a diferencia que otros años, vamos a leer ahí el documento que antes lo hacíamos frente a la gobernación en Plaza San Martín. Calculamos que 17:30 terminaremos ahí, convocamos nuevamente a las 18 en Plaza San Martín. No llamamos a marcha por el problema sanitario. En Plaza San Martín pensamos que 18:30 ya podemos dar lectura a la lista de fallecidos, cantar el himno nacional y desconcentrarnos, digamos, canciones por medio de las que cantamos siempre los blindados. Lo vamos a hacer con todos los cuidados, vamos a ser muy cuidadosos en ese sentido. Hay muchos vecinos que desgraciadamente nos dijeron por edad o por enfermedades de base que no se animan a participar, es una pena, pero comprendemos. Pero el año pasado fue virtual y este año lo vamos a hacer presencial, con lo cual, bueno, estamos contentos, ¿no? Bueno, Pepe, nuevamente gracias por la comunicación y seguramente estaremos en contacto próximamente. Gracias. Como no, y los agradecidos somos nosotros que nos permitan difundir nuestras actividades.